Bueno, buenas tardes. La verdad que es una responsabilidad no menor y un honor estar en estas jornadas de la juventud, de no cualquier juventud, sino de nuestra organización y que lleva el nombre de nuestro querido Deli. Y estar también con una generación a la que admiramos y que nos sigue llenando de orgullo por su generosidad, por responder nuestras preguntas, a veces de las más elementales, y que con paciencia, con generosidad, con humildad y sobre todo con compañerismo, bueno, siempre encontramos disposición a tratar de reconstruir ese hilo rojo de las luchas que no empiezan con nosotros y que tanta falta nos hacen para enfrentar las tareas que tenemos hoy. Justo en la presentación que hizo Néstor comentaba, bueno, ¿dónde están nuestras raíces? Si es que el marxismo, si es que los revolucionarios, si es que los guevaristas y los leninistas tenemos que tener una raíz histórica, nacional y no solo internacional. Y justo había encontrado una frase de Monteagudo, uno de nuestros revolucionarios, internacionalista, jacobino, otro término con el que buscan defenestrarnos, que dice: sin la historia, que es la escuela común del género humano, los hombres, desnudos de experiencia y usando solo de las adquisiciones de la edad en que viven, andarían inciertos de errores en errores. Entonces, esta frase que dio por mucho eco en la frase de Walsh, que es más conocida y más citada, bueno, venía a cuento y justo después de la intervención de Néstor me parecía más significativa todavía para compartirla. Esta reivindicación de la historia, como decía Juli, no es algo formal ni porque creamos que retrotraernos a la historia nos exime de la obligación de crear y de responder a las preguntas de nuestro presente, sino justamente es por lo que veníamos diciendo, por la necesidad de rearmarnos como tendencia, rearmarnos como clase, rearmarnos como pueblo. Y ahí hay algo, Néstor comentaba, y es una de sus aportes a la lectura del Che. Él señala a menudo que distintas generaciones nos hemos ido acercando al Che con distintas preguntas. Y tomando esa idea y tal vez forzando un poco el significado de esa frase de Marx, de que la humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver, creo que no es menor que como generación que nos estamos formando y que pretendemos aportar en serio a una revolución, en serio, que no sea caricatura, si hoy nos estamos planteando el leninismo del Che, es porque tenemos una serie de condiciones no acabadas que requieren un largo camino, un largo compromiso y un enorme esfuerzo y sacrificio, pero es porque estamos en mejores condiciones para tratar de responder esa pregunta. Y hablar del leninismo del Che implica en principio, bueno, adoptar una posición que entre muchos que reivindican el Che generaría incomodidad. Y acá algo ya se ha mencionado, pero está bueno remarcarlo, que el enemigo tiende a desvirtuar, a apropiarse de nuestra historia y a veces opera de maneras inversas. Y en gran medida lo que ocurre con Lenin y el Che son con un mismo objetivo, pero dos maneras inversas de operar. Por un lado, al Che banalizarlo, transformarlo en un póster, en una remera que aparezca en cuanto acto oficialista haya y bueno, y junto a las más variadas personalidades que se nos puede ocurrir. La inversa ocurre con Lenin. Lenin sigue siendo
hoy, y para gran parte de eso tan heterogéneo, indefinido y difuso que se dio en llamar nueva izquierda, sigue siendo una mala palabra. Es un jacobino, es un sanguinario, es el padre directo de Stalin y de toda la degeneración burocrática del primer Estado obrero. O sea, Lenin representa todo aquello que no se debería repetir del comunismo a lo largo del siglo XX. No casualmente, esta visión a veces va de la mano de la reivindicación del Che. Y entonces el Che aparece como rebelde, como revolucionario, como emblema ético, pero no como leninista, no como un dirigente, sin duda excepcional por sus capacidades teóricas, políticas, militares, prácticas, pero sin duda como hombre excepcional, pero hombre de partido, no hombre aislado. Y entonces me parece que es la discusión que nos sirve, es actual plantearnos en esta mesa. Bueno, obviamente esto implica disputar también con otras tendencias que al día de hoy siguen planteando que el Che Guevara no tuvo ningún aporte al marxismo, que el Che Guevara era un aventurero, que todos los guevaristas de América Latina no fueron más que pequeña burguesía radicalizada y otra serie de insultos y de infamias que, bueno, afortunadamente no es aquí donde tenemos que discutirlas. Entonces, yendo a esta idea del leninismo del Che, ¿qué es lo que lo hace leninista al Che? Y esto también es importante, porque como decía Néstor, durante mucho tiempo la definición de marxista-leninista era algo vinculado a la ortodoxia de la URSS, en una práctica mucho más afín a la de la Iglesia Católica con sus unciones y excomuniones que a la tradición en la que nosotros nos inscribimos. Entonces, el Che es leninista no por aceptar pasivamente todos los aportes de Lenin o de lo que codificaron después los sucesores al frente de la URSS, sino que el Che es leninista porque expresa esa filosofía de la praxis hay una frase muy buena de Lenin en el debate que se da en el contexto de la escritura del quehacer, referida a los problemas de organización, donde le dicen, bueno, lo que vos estás proponiendo en criollo, le dicen, es inviable porque la vida va por otros carriles. Y Lenin dice, ¿qué visión más seguidista de la vida tiene esta gente que habla de la vida como algo ajeno a nuestra acción? Ayer en la charla que se dio en ATE sobre el arte y revolución, bueno, justamente estaba eso, la noción de que lo que nos define, uno podría decir como humanidad, pero sin lugar a dudas como revolucionarios, es justamente no tener esa visión seguidista de la vida, no analizar las cosas por fuera de nuestra intervención. Y en términos epistemológicos diríamos, bueno, es justamente ese gran aporte de la dialéctica de superar el dualismo, la escisión entre sujeto y objeto, y superarla a través de la práctica, a través del trabajo, de la práctica consciente, y no superarla en el plano filosófico. Justamente hay una frase de Lenin muy conocida, sintética y absolutamente profunda, que dice, todo es irreal menos la revolución. ¿Sí? Bueno, entonces esa frase perfectamente describe o sintetiza la práctica teórica y política del Che.
Y también es leninista el Che porque se niega a que el marxismo sea solo un conjunto de enunciaciones que hablen del capitalismo en cualquier tiempo y lugar. Y en esto también se acerca a Lenin. Por ejemplo, Lenin cuando hace muy tempranamente correcciones al programa que escribe Plejánov, el fundador del marxismo ruso, dice, acá hay un problema, se habla del marxismo en general, como esto más que un programa parece un manual de economía, y no se habla del capitalismo en Rusia. Y lejos está Lenin de poder ser calificado de un nacionalista, ni mucho menos, sino la necesidad de que esa teoría cobra sentido, cobra actualidad y cobra fuerza cuando sirve para hacer ese análisis concreto de la situación concreta. Entonces, por otro lado, el Che, podemos hablar del leninismo del Che, en algo muy interesante, que es que la relación que entabla el Che con los revolucionarios y marxistas que lo antecedieron. El Che, con Lenin, con Marx, así como Lenin con los que lo antecedieron, no tiene una relación de aceptación y repetición. Hace un tiempo la editorial que ahora tiene los derechos de la obra del Che editó un libro que se llama Apuntes Filosóficos, que son los cuadernos, una parte de los cuadernos de las obras que todavía no conocemos del Che, con todos sus apuntes sumamente minuciosos de las obras completas de Lenin. Y a lo largo de esas anotaciones, que son transcripción y alguna observación y comentario, uno ve que lejos está el Che de rendir pleitesía, ¿sí? Y ya. Por el contrario, sobre todo es muy interesante, no sé si es muy arriesgado lo que voy a decir, pero me parece que en todo lo que tiene que ver el proceso de transición al socialismo, hay bastante toma de distancia del Che respecto de Lenin sobre el peso relativo del desarrollo objetivo y el desarrollo subjetivo. Es conocida la crítica que hace el Che a la NEP y al uso factible o no, bajo determinadas condiciones, de la lógica mercantil, ¿no? Si bien el Che tampoco es que sea un dogmático y entiende cuáles eran las condiciones políticas, económicas, internacionales que vivía la URSS cuando se tiene que tomar esa medida. Pero es muy crítico. Es crítico de la perspectiva de capitalismo de Estado, es crítico de la noción de que, bueno, hay que aceptar concesionar empresas para que del imperialismo que se instalen en Rusia y así permitan el desarrollo de las fuerzas productivas. El Che se pregunta ahí en cuadernos que está escribiendo para él. ¿Sí? No, esto no es público. Dice, bueno, esto no es la situación de hoy en América Latina y habría que discutir si esto era indispensable en la situación de Rusia. Entonces, más allá de los ejemplos, la actitud del Che hacia Lenin retoma esa enorme virtud de todos los revolucionarios de tener una relación activa con el pasado, de sacar enseñanzas. Y uno dice, y bueno, y no es casual que haya muchos elementos de desarrollo que el Che puede ver unos 50 años después de la Revolución de Octubre, que aquellos que estaban empezando ese camino absolutamente inexplorado a lo largo de miles de años de historia de la humanidad no hayan podido anticiparlos. Entonces, esta idea de lo que decía el Che, bueno, de tener siempre, poder usar dentro de una estructura organizativa la propia cabeza, no renunciar a hacer un análisis crítico propio. Y eso nos parece que es también un aspecto del leninismo del Che.
Y yendo más al punto, que me parece que acá es un tema álgido y que necesariamente en la continuación de estos seminarios, como de tantas otras instancias, tiene que ser el tema que nos desvele hasta que podamos empezar a resolverlo, es la cuestión del poder. Y es la cuestión del poder lo que sin duda desveló al Che y desveló a Lenin. Y como decía Néstor, el poder en el sentido del poder de clase, no un cargo, no incidir en que una ley sea un poco más progresista, sin negar la importancia que pueden tener esos elementos. Pero sin duda no confundir esos elementos con el poder. Y vinculado a esto está una enseñanza de toda la historia de la humanidad y que está recogida en el manifiesto, que es que cuando se pone en cuestión el poder, la lucha se da en todos los planos. En el ideológico, cultural, político y también en el terreno militar. Y entonces acá yo pensaba, si bien el eje es el leninismo del Che, en este plano, por las reformulaciones que se han hecho de Lenin y que se siguen haciendo, sería bueno hablar del guevarismo de Lenin, ¿no? Algo que es extemporáneo, es anacrónico, no corresponde, pero que en términos políticos, teóricos, ayuda a iluminar un hilo común, que es esa certeza de que ninguna clase social de la historia se suicida y que si uno realmente quiere alterar el poder, tiene que asumir y prepararse para esa dimensión de la lucha. Y ahí, bueno, es algo que ha sido bastante negado, no solo por el estalinismo y los PCs oficiales, sino por el trotskismo, que es esta dimensión del uso necesario de la violencia, ¿sí? A veces se habla de, bueno, hay que discutir la vía. Bueno, ojalá uno pudiera elegir la vía, ¿sí? Si fuera algo que uno eligiera, bueno, sin duda no estaríamos hablando de estos temas. Pero la revolución implica enfrentarse a otra clase que es más poderosa, que tiene mayor experiencia en el ejercicio del poder en todos los planos y que va a resistir, la historia nos lo muestra, con uñas y dientes que haya una alteración en ese plano. Y acá, bueno, el texto de Dalton recupera mucho de esta dimensión, pero hay mucho aporte de Lenin en este sentido y de la necesidad de que un partido revolucionario enfrente la tarea de preparar la revolución. Y ahí es el propio Lenin el que dice, bueno, sí, nos acusan, cuando uno dice esto nos dicen, son blanquistas, ¿sí? O sea, lo mismo de foquistas, etcétera, o les dicen son populistas, de un grupo de los populistas que tenía, ¿sí? Por desarrollarse bajo la autocracia zarista, nada menos, tenía una estructura clandestina, sumamente centralizada, disciplinada y demás. Y Lenin dice, nosotros hemos argumentado mucho en contra de esas tradiciones que creían que la revolución era un hecho de conspiración. Ahora, esto no significa que no haya una dimensión de conspiración, de organización clandestina, necesaria para que una insurrección logre transformarse en revolución, tomar el poder y además después de eso sostenerse en el poder, iniciar el tránsito hacia otro tipo de organización social. Y con este punto también quiero mencionar que cuando se dice la falta de actualidad de Lenin o de Guevara o de los guevaristas, muchas veces desde una posición bastante soberbia, se dice, bueno, la teoría del Estado, del marxismo, es algo indefendible. Esa idea de Lenin que el Estado es un instrumento, que uno lo toma como puedo agarrarme ahora este mate. Y bueno, eso está entre la ignorancia y la mala fe.
porque cualquiera que haya leído a Lenin, que haya leído El Estado y la Revolución, el Che anota en esos cuadernos y dice, bueno, esta es la obra cúlmine del desarrollo político de Lenin y es la Biblia para cualquier marxista que se quiera plantear la cuestión de la revolución. Y tanto para el Che como para Lenin, la revolución no era un acto, o la toma del poder no era, bueno, ya está, tomamos el poder y listo, todo va a cambiar porque ahora somos otros los que estamos ocupando estos cargos. Sino que era, como el Che retoma de Fidel, la revolución, el derecho a empezar. El derecho a empezar. Pero un derecho que no viene de pedirle prestado a la burguesía algunos espacios para hacer experiencias, para prefigurar, como frase que gusta tanto en algunos ámbitos, para prefigurar antes de la revolución lo que se puede hacer con la revolución y solo con la revolución. Entonces, es a partir de este objetivo que nuevamente está el nexo entre el Che y Lenin, en que para hacer una revolución y para conseguir una transición que supere la explotación y todas las miserias que nos lega el capitalismo, que no es solo, si bien es principalmente la explotación, era imprescindible tener una amplia, una gran confianza en las masas, pero y en la capacidad de esas masas de superarse. Pero no es en ningún caso, ni en Lenin, ni en el Che, esa confianza en las masas, un atajo o un desvío para que los revolucionarios se desentiendan de las tareas específicas que tienen como vanguardia. Y esto nos lleva a una cuestión que es clave. En ese punto coincido con lo que decía Néstor de el debate a fondo y estratégico que hay que dar con el autonomismo en sus distintas variantes, ¿sí? Que hoy en día ya no es, bueno, solo no tenemos ninguna organización política, no estamos contaminados, pero hay coletazos de eso más refinados en esta época, que es la cuestión de lo imprescindible que es tener para poder cumplir con este objetivo una organización que no es cualquier tipo de organización. Muchas veces dicen, no, esto no es autonomismo porque nosotros estamos a favor de la organización política. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, perfecto, pero acá no estamos hablando de una organización política a secas. Estamos hablando de una organización política revolucionaria. Y eso sigue teniendo, más allá de que haya que hacer adecuaciones, hay un legado de Lenin y de las revoluciones que nos antecedieron que hay que retomar. Y es esta perspectiva de un partido de vanguardia, de cuadros, es decir, no un partido que busque indiferenciarse con la clase o con las masas, sino que al contrario sea muy selecto y muy exigente, pero que a la vez tenga una estrecha vinculación con las masas. Esa es la clave para triunfar y ahí está la clave que el Che identifica después de la revolución para la lucha contra el burocratismo. Una de las claves. Esto es interesante también destacar como algo en común la lucha, así como se hablaba recién yo mencionaba el seguidismo, la lucha contra la autocomplacencia. Nosotros, bueno, ahora salió en la prensa, hay varios fragmentos del discurso de qué debe ser un joven comunista, y tal vez no son las partes más citadas, pero en esa intervención, que es en un aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, el Che es muy crítico de la juventud. Y les dice, bueno, la verdad ustedes han dado muestras de heroísmo extremo frente a los embates del imperialismo, pero 2x3 faltan al laburo. Y en el trabajo voluntario no son los jóvenes comunistas los que encabezan. Y eso es un error. ¿Sí? Y
digamos, uno dice, bueno, no es políticamente correcto, lo que sea, y justamente para el Che es eso, esa dinámica de señalar los errores de lo que está mal, de lo que no corresponde, es digamos, un antídoto contra el burocratismo, que no es solo aferrarse a un cargo, sino, como decía el Che, la falta de un motor interno. La cosa de permanecer, de cumplir con lo que hay que cumplir y en gran medida de considerar que la tarea de uno como cuadro es, en todo caso, bueno, aplicar lo que decidan otros. Y justamente el Che dice, bueno, no, es muy crítico. Y la frase esa de una juventud que no crea es verdaderamente una anomalía, es el remate de una crítica de, bueno, la verdad es que la juventud en Cuba, posterior a la revolución, no estamos hablando de cualquier juventud, es la juventud que alfabetiza, es la juventud de Girón, de la Limpia del Escambray, digamos, no son los pibes que están en el patio de Filo, bueno, ya, se imaginan. A esa juventud, el Che le dice, ustedes fueron muy pasivos en la forma de recibir las directivas de las organizaciones revolucionarias integradas. Y no tiene que ser ese el rol de la juventud, ni tiene que ser ese, otro texto clave, no tiene que ser ese el rol del cuadro. Tiene que haber una dimensión creadora, pero no creadora en el sentido de, yo soy libre, entonces soy un individuo que ando suelto por el mundo y soy libre porque hago lo que se me canta. Sino libre en el sentido de ser parte de una organización y poner toda esa individualidad y esa capacidad creadora en una organización, obviamente muchas veces asumiendo que lo que uno piensa puede tener modificaciones desde el interés del colectivo y demás, pero no perdiendo ese motor interno y simplemente apuntando a cumplir. Y bueno, y ahí es donde el Che también da un fuerte peso al rol de ejemplo que tiene que tener la vanguardia, al rol de ejemplo que tienen que tener los jóvenes comunistas. Y en ese sentido también hila con la tradición de Lenin. Por ejemplo, dentro de, así como la noción de hombre nuevo, la retoma de Aníbal Ponce, Lenin había implementado, promovido los domingos rojos. ¿Qué era el domingo rojo? Ir a trabajar el domingo. ¿Por qué? Porque la revolución lo necesitaba. ¿Sí? Después hay todo un fundamento por ahí filosófico más profundo que el Che suma a cómo el trabajo voluntario aporta a la superación del capitalismo y de las taras que nos lee el capitalismo en la relación con el trabajo. Pero eso también tiene su historia y podríamos decir es otro ejemplo del leninismo del Che. Bueno, eso me parecía entonces que, retomando, que el leninismo del Che nos plantea la cuestión del poder, nos plantea la cuestión de una enorme responsabilidad y de formarnos teórica, pero también organizativa y prácticamente para estar a la altura de las metas que nos proponemos y a la altura también de el legado que nos dejaron tantos compañeros que en distintos momentos de la historia y no solo en nuestro país decidieron encabezar este camino por una sociedad que por primera vez en la historia sea verdaderamente humana. Y para terminar, ni que yo hubiera previsto que Néstor iba a hablar algo de nuestra relación con la Revolución de Mayo, encontré una frase de Domingo French. Domingo French, el organizador de ese pueblo orillero que presiona para que finalmente el 25 de mayo se defina una junta criolla y no una junta de conciliación con el virrey y realistas.
Y es también el que va con Castelli a aplastar la contrarrevolución de Liniers y está al frente del pelotón de fusilamiento de Liniers. Y Domingo French, y con esto termino, decía: este mundo es nuestro mundo, este país, nuestro país, esta sociedad, nuestra sociedad. ¿Quién tomará la palabra si no la tomamos nosotros? ¿Quién pasará a la acción si no somos nosotros? Bueno. Hola, sí. Hola compañeras, hola compañeros. No les digo buenas tardes porque ya nos hemos saludado. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a esta invitación de los compañeros de Hombre Nuevo y de la juventud de Hombre Nuevo. Transmitirles el saludo de nuestros compañeros de Córdoba Se Mueve, que es un colectivo también que quiere ser guevarista y que está unido a ustedes por relaciones, bueno, esto de ser guevarista, esto de la fraternidad entre revolucionarios. Este tema es, una de las facetas de este tema es el internacionalismo, y entonces yo quiero aprovechar para con ustedes hacer un saludo a los compañeros del MIR chileno y a los compañeros guevaristas de Chile que mañana van a recordar a Miguel Enríquez. Miguel Enríquez murió hace 40 años en un día 5 de octubre. Y bueno, entrando al tema, compañeros, yo estoy digamos, entusiasmado con este debate que hay aquí, que se expresan las preguntas que han hecho ustedes en esa intervención de Néstor. Yo la verdad que nunca lo había escuchado a Néstor y me pareció extraordinario. Bueno, la intervención de las compañeras y yo estaba pensando, bueno, ¿qué me han dejado Néstor y la compañera? Y quería, me parecía que podía ser útil para ustedes hablar un poco de nuestra experiencia personal en la construcción guevarista del 60 y del 70, dando unas breves notas que me parecen centrales de esa experiencia para tratar algunos temas de la actualidad, algunos temas que podrían ser, y ahora qué continuidades, qué cosas que no son continuidades. Y bueno, ese era mi plan, compañeros. Nosotros vivimos en el 60 y en el 70 el desarrollo de una izquierda revolucionaria, no se llamaba Nueva Izquierda, se llamaba Izquierda Revolucionaria, que tenía antecedentes, que obviamente estaba relacionada con Cuba, estaba relacionada con Mariátegui, estaba relacionada con
con Sandino, con Martí, que reivindicaba, hoy hablábamos de la primera independencia, que estaba muy ligada a la primera independencia. Yo recién le decía a algunos compañeros, cuando nosotros en el 74 hicimos un copamiento militar en Villa María, que fue muy exitoso, que fue el cuartel de Villa María, lo hizo la compañía que teníamos en Córdoba que se llamaba, ¿te acordás, Turco? Decididos de Córdoba. ¿Y sabe de dónde venía ese nombre? Ese nombre venía, como lo decía el comunicado anunciando que habíamos copado el regimiento de Villa María, decía así, así como en el año 1800, no sé si 16 o 17, o antes, no me acuerdo, 120 jóvenes cordobeses se incorporaron al ejército, desde Córdoba, se incorporaron al ejército del norte, al mando del general Belgrano. Hoy 120 jóvenes cordobeses se incorporan a la lucha contra el ejército opresor, haciendo este copamiento de Villa María, más o menos así decía. O sea, vean cómo el guevarismo del 60 y del 70 estaba íntimamente relacionado a esa lucha liberadora que fue la lucha independentista, que fue la lucha de Artigas, que fue la lucha de Moreno, de Belgrano, de San Martín, de Bolívar. Esa izquierda revolucionaria en el 60 y en el 70 estaba formada en la Argentina por el PRT centralmente, también Organización Comunista, Poder Obrero y otras organizaciones menores. En Chile estaba representada por el Movimiento de Izquierda Revolucionario, cuyo secretario general era el compañero Miguel Enríquez. Los compañeros de Tupamaros de Uruguay, los compañeros del ELN y después PRTB de Bolivia, los compañeros del MIR del Perú. Ahí en ese tiempo se afianza la guerrilla de la FARC y del ELN de Colombia, el MIR venezolano, Fonseca y el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, las luchas en El Salvador. Eso constituía el surgimiento de la izquierda revolucionaria. Y yo pienso que había tres elementos que eran centrales en la construcción de esa izquierda revolucionaria. El objetivo era la toma del poder para construir el socialismo. Para cumplir ese objetivo, planteábamos que era imprescindible la construcción de un partido de cuadros, un partido revolucionario, un partido leninista. Y para lograr estas dos situaciones era necesario también trazar una estrategia, es decir, una planificación en tiempo que nos permitiera una acumulación en lo social, una acumulación en lo político y una acumulación en lo militar. Y nosotros aquí en la Argentina nos lanzamos a construir este partido revolucionario. Hoy, para mi alegría, se ha hablado mucho acá de construir un partido revolucionario. Miren, compañeros, para nosotros, y acá está mi compañero el Turco para ratificar esto, para nosotros la construcción del partido fue algo trascendental,
pero no solamente en lo político, fue trascendental en nuestras vidas. Fíjense, compañeros, que nuestra experiencia de construcción del partido fue breve. Fueron desde el 70, en mi caso que me incorporé a fines del 70, hasta el 77, hasta el 78, en que existió este PRT. Pero la significación personal para nosotros es trascendente, compañeros. Y al día de hoy, encontrarnos con un compañero con el que trabajamos en la construcción de ese partido es una de las mejores alegrías que tenemos. El partido era un poco la totalidad, era el nuevo hombre, era la posibilidad de otra existencia humana. Y entonces era la subordinación de todas nuestras circunstancias personales a ese objetivo fundamental. Por eso era un partido de profesionales de la revolución. ¿Qué quería decir eso de profesionales de la revolución? Que estábamos todo el día, no, trabajábamos. El Turco trabajaba como médico, yo trabajé en muchos lugares, trabajábamos, pero las 24 horas del día, y digo las 24 horas del día, nosotros estábamos pensando en la revolución, en la construcción de una alternativa política de poder, porque la construcción del partido es un instrumento, compañeros, un instrumento que se incorpora al movimiento de lucha en ascenso de nuestro pueblo. Fíjense que nosotros del 69 al 76 hay una situación de avance en el movimiento de masas, hay una situación de ofensiva del movimiento de masas. Y entonces esta construcción revolucionaria se incorpora a ese movimiento de ascenso y de desarrollo del movimiento de masas para dotarlo de programas socialistas, para dotarlo de toma de poder, para dotarlo de alternativa de poder. Fíjense, compañeros, que el PRT, por ejemplo, bueno, yo hablo del PRT porque es lo que más conozco. Obviamente no éramos los únicos guevaristas, como recién decía, pero el PRT centró su construcción en estos aspectos fundamentales. Centró su construcción en esto de la toma del poder para la construcción del socialismo. Y yo sé que ya no es un debate actual, pero nosotros no discutíamos el problema de decir una cosa. Para nosotros fue siempre muy claro el tema ese. Por eso, cuando algunos, sí, muy intelectuales, empezaron a decirnos que nosotros estábamos equivocados, que el poder no era una cosa, ¿por qué hablábamos de toma del poder? Obviamente que sabíamos que era una relación social, pero las relaciones sociales, y eso lo habíamos estudiado con Marx, con Gramsci, las relaciones sociales se cristalizan en Estado, en mercado, en precio, en manufactura. Son todas relaciones sociales. Pero claro, en el capitalismo son relaciones sociales donde el elemento dominante de esa relación, el elemento autoritario y dominante de esa relación es la burguesía, el poder más concentrado. Entonces nosotros queríamos cambiar esa situación. Queríamos que las relaciones de poder estuvieran dirigidas, hegemonizadas por los trabajadores. Queríamos gobierno y Estado de trabajadores.
Claro, yo sé que por ahí es complicado entender esto que digo, porque las situaciones han cambiado tanto. Claro, ¿en qué mundo pudimos nosotros plantearnos estas cosas? ¿Cómo era el mundo ese del 60 y del 70 donde nosotros pudimos plantearnos esas cosas? Y sí, compañeros, yo sé que es un mundo en muchas cosas muy distinto al actual. Por eso lo de copia y calco obviamente no funciona. Tampoco es que nosotros no tuvimos errores, tuvimos muchísimos errores. Y ustedes tienen que ser muy críticos de lo que hicimos nosotros. En ese momento habíamos salido de una Segunda Guerra Mundial donde Estados Unidos había afianzado su poder hegemónico. Y esto tenía una repercusión absoluta en América Latina, por la cercanía del monstruo. Acá se había creado, en ese tiempo se había creado la OEA, se había creado el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era un tratado de defensa, donde todos los países de América Latina estábamos disciplinados al campo capitalista contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tuvimos una crisis capitalista. Es importante esto porque ahora también tenemos una crisis capitalista. Vamos a ver qué dimensión tiene una y tiene otra. Nosotros tuvimos una crisis capitalista que fue muy decisiva en el surgimiento de los elementos que hicieron a la insurgencia revolucionaria. Ustedes acuérdense que nosotros, la matriz de acumulación capitalista desde el 30, del 40 en la Argentina, había sido la sustitución de importaciones, el desarrollo industrial, un capitalismo en extensión, como dice Íñigo Carrera, y eso a mitad del 60 tiene una crisis. En Córdoba nosotros tuvimos del 60 al 65 con dos grandes terminales automotrices que eran el centro del desarrollo industrial del país. Tuvimos un boom de automotriz, del 60 al 65. Pero a partir del 65 empezaron a haber despidos, empezaron a haber suspensiones. Empezamos a ver que la burguesía industrial no tenía ningún interés en mantener una matriz independiente, autónoma, y eso influyó también en empezar a ver los límites del populismo y del reformismo. La crisis económica se convierte en crisis política y la institucionalidad democrático-burguesa empieza a entrar en crisis. Y entonces incluso los mismos sectores del capitalismo empiezan a querer cambiar la institucionalidad democrático-burguesa. El golpe de Onganía del 66 es un golpe que plantea una reestructuración de la institucionalidad de carácter corporativa, semifascista. Entonces, todo eso son condiciones que favorecen el desarrollo de una izquierda revolucionaria. Pero además tenemos elementos que hacen más a la construcción de nuestra subjetividad. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana cambia todos los marcos tácticos y todos los marcos estratégicos de la izquierda latinoamericana.
A partir de la Revolución Cubana, nosotros nos damos cuenta, pensamos que es posible hacer una revolución socialista, cosa que el marxismo oficial lo negaba. Lo negaba, y lo negó aún los primeros años de la Revolución Cubana. No, una revolución socialista no es posible en América Latina. No hay condiciones objetivas. No hay suficiente desarrollo de la fuerza productiva. Hay que desarrollar el capitalismo. Todavía la burguesía tiene tareas importantísimas que hacer. Imagínense, con ese discurso era condenarnos a la pasividad total. Y la Revolución Cubana quiebra toda esa concepción. La revolución socialista es posible en América Latina, es posible ahí en las narices del monstruo. Y es posible porque hay una subjetividad revolucionaria. Y claro, además estaba el Che. No era menor detalle, el Che. Estaba el Che que nos hablaba un lenguaje que nosotros conocíamos. ¿Por qué, compañeros? Porque hablarnos de hombre nuevo, hablarnos de que a él el socialismo como distribución económica no le interesaba. Era lo que nosotros habíamos leído muchísimo, hoy Néstor lo decía, en las fuerzas morales de José Ingeniero, en el hombre mediocre de José Ingeniero. Turco, ¿te acordás que nuestra generación toda leyó las fuerzas morales de José Ingeniero? El Gringo. Pero el Gringo, el Goyo, el Mauro, el Negro Mauro, todos habían leído las fuerzas morales de José Ingeniero. Aníbal Ponce, humanismo burgués y humanismo proletario. Nosotros nos formamos, compañeros, en esas lecturas. Entonces, cuando el Che nos empieza a hablar del hombre nuevo, nos empieza a hablar de ese lenguaje humanista que se nos metía tan a fondo y nos daba explicación a la vida y nos decía que había que tener un eje para vivir, que no se podía vivir sin un eje. Entonces ahí nos hicimos guevaristas, absolutamente. Yo creo que, y esto yo sé que el Turco va a coincidir, esa decisión fue la decisión más linda de nuestra vida. Tuvo situaciones dolorosas, ¿no? Los compañeros, familiares, las desapariciones. Pero compañeros, yo tengo casi 70 años y vos, Turco, no quiero decir tu edad porque obviamente no me animo. Pero compañeros, nosotros tenemos un motor para levantarnos todos los días. Y yo creo que eso es muy importante. Nosotros nos levantamos todos los días y tenemos cosas para hacer. Y tenemos proyectos. Y fue la Revolución Cubana, pero además, pero fue además la Revolución Vietnamita. Y fue el Movimiento de Liberación Nacional de Argelia, de Mozambique, de Angola. Claro, fue una época muy linda, ¿no? El Mayo francés, la imaginación al poder. Claro, imagínate vos, ¿cómo no nos íbamos a ser guevaristas?
Bueno, yo lo que digo, compañero, es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A mí me parece, compañeros, que hoy hay una crisis mundial del capitalismo que es mucho más profunda, mucho más desarrollada en profundidad y en extensión. De hecho, se desató en el 2008 y no hay forma de salir de ella, ¿no? El capitalismo no puede salir de esta crisis mundial. Y es mucho más profunda que la crisis capitalista que vivimos nosotros en el 60 y el 70. Eso no me cabe la menor duda. Y a partir de esta crisis, pero además a partir de todo lo que ha pasado en el capitalismo en todas estas últimas décadas, la contradicción, fíjense bien, la contradicción entre la irracionalidad de las relaciones sociales capitalistas basadas en la propiedad privada, la contradicción entre eso y la necesidad fundamental que tenemos por la cantidad de habitantes que hay en este mundo de un desarrollo de las fuerzas productivas planificada, un desarrollo de la fuerza productiva racional, para un mundo autosostenible, para un mundo humanista, donde exista el hombre, donde exista el ser humano, la mujer, el niño, el jubilado, el anciano. Es cada vez más contradictorio, porque el desarrollo de la fuerza productiva, de la tecnología, que es inmenso, las posibilidades que da a que el ser humano crezca, son inmensas. Y sin embargo, esta irracionalidad de las relaciones sociales capitalistas basadas en la propiedad privada impiden, y más que impiden, lo hacen en contra. Esas fuerzas productivas al final terminan haciéndonos el Frankenstein que se nos pone en contra, que criatura nuestra nos quiere matar. Entonces, eso creo que es una diferencia muy importante, muy a tener en cuenta, y que potencia la posibilidad del desarrollo de izquierda revolucionaria, del desarrollo de fuerza anticapitalista, de desarrollo de guevarismo. Yo creo, compañeros, que el otro elemento que tenemos es esta construcción que estamos haciendo todos nosotros de guevarismo en Argentina. Y me parece que hemos hecho una experiencia muy importante, que tenemos que seguir desarrollándola, que al guevarismo que hemos estudiado, sus orígenes históricos, sus contenidos ideológicos, tenemos que hacerlo crecer, como decía la compañera Vale, en el análisis concreto de las situaciones concretas, para convertirlo en una fuerza política, porque, por otro lado,
analizando la situación de Argentina, nosotros hoy se ve con más claridad que en el 60 y el 70, muchísimo, con muchísima más claridad. Que la burguesía local, que las burguesías, que las fuerzas concentradas del capital en la Argentina no tienen posibilidad de ningún desarrollo progresista. No tienen posibilidad de desarrollo democrático. Están sometidas absolutamente a la dependencia, están sometidas absolutamente a la lógica del capital monopolista y por lo tanto esa historia de las burguesías nacionales, saquémosla totalmente de las posibilidades de alianza, no hay posibilidad de alianza. Está las burguesías locales, la burguesía esta nacional, que no es nacional, está totalmente ligada al imperialismo. De modo que solamente la clase trabajadora tiene la posibilidad histórica y el deber histórico y la responsabilidad de llevar adelante todas nuestras reivindicaciones democráticas, todas nuestras reivindicaciones progresistas. La burguesía no tiene ningún papel que cumplir en eso. También creo, compañero, que la centroizquierda tampoco va a jugar un papel progresista. Los sectores progresistas que se acercan y se orientan pueden jugar un papel positivo, pero sobre la base de la dirección de la clase trabajadora. Por eso unen Unidad Popular, todo eso, al contrario, van a jugar un papel funcional a las salidas capitalistas, monopolistas, imperialistas. Me parece que el guevarismo puede aportar muchísimo a la unidad de los revolucionarios y a la unidad de los trabajadores, porque tiene por historia, por tradición, el guevarismo tiene capacidad para unir. El Che siempre decía, si nos uniéramos, cuánto más fuertes seríamos. Hay un volantito por ahí que recién leí que decía, no sé si alguno lo tiene al volantito, que hay una frase del Che muy linda que habla de la unidad. Entonces esa es la capacidad del guevarismo y me parece que bueno, que nosotros tenemos que caminar por ahí, compañeros. Muchas gracias.